Señoras y señores, el platillo fuerte de esta bonita noche, el platillo fuerte para todos y para todas, el torneo relámpago varonil libre del básquetbol, este torneo relámpago, la gran final entre Intuyuoso hoy presente, la gran final contra Mixtecos. Intuyuoso hoy se quiere alzar con el triunfo, pero Mixtecos no creo que los dejen. Vemos en estos momentos ahí poniendo las reglas del juego ahí los señores árbitros. No se despeguen de sus asientos, señoras y señores. No se despeguen de su banco porque viene el platillo fuerte. La gran final en estos momentos de la rama varonil libre del torneo relámpago de básquetbol. Y claro que sí, vemos en estos momentos se inicia este encuentro. Mixtecos ahí con su número 5, Mixtecos con el número 0, bonita jugada de Pizarrón ahí entrando en triple 0 de Mixtecos. De a 3, de a 1, de a 2, de a 3 para Intuyuoso. Árbitro, de a 2, de a 3. De a 3. Claro que sí. De a 3 para el primer tiro de Intuyuoso y recalca este tiro de a 3. Mixtecos pierde el esférico. Intuyuoso en estos momentos manejando el esférico con su número 8. El 8 ahí con el número 1. Y tiro de media distancia, recupera una gran descolgada, bonita jugada, 2 puntos. 2 puntos para Mixteco. Toda la carne al asador en estos momentos, en estos instantes. Vemos a Intuyuoso con su número 5, el 5 con tiro de larga distancia, recupera una vez más Intuyuoso con su número 8. El 8 al 5, el 5 al 11, de a 3, una vez más, una gran descolgada, lo intercepta en estos momentos, Intuyuoso ahí con su número 5, visualizando, concretando, el número 4 ahí, hay una falta y cuenta, señor Alto, claro que sí, falta y cuenta, y hay 2 posibles, falta el número 2, gracias señor árbitro, falta el número 2. Falta del número 2 y hay 2 posibles para Intuyuoso. Intuyuoso hoy presente, quiere levantarse con el triunfo, pero Mixtecos no lo va a dejar. Cuenta ahí el tiro libre. Sale. Se reanuda este encuentro y vemos ahí Mixtecos avanzando con su número 4. Ahí Mixtecos con su número 30, visualizando ahí con el número 2, tratando de llevar agua a su molino, tratando de servir con la cuchara grande. De a 1, de a 2, de a 3, mi niño. Un hermoso tiro de a 3 por parte de Mixtecos. Y Intuyuoso ahí también quiso hacer lo mismo. Le faltaron galletas a este número 4. Señoras y señores, este es el platillo fuerte. El platillo fuerte de este torneo relámpago. La gran final. Mixtecos viendo por dónde concretar esos puntos necesarios. Pero vemos que Intuyuoso tiene una barda por delante. Y una vez más,
Una gran descolgada por otro Intuyoso con su número 5, no consigue nada, recupera Mixtecos con su número 5, visualizando Mixtecos con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. Claro que se debe tener paciencia para este deporte. Un mal paso, una mala combinación y se pierden los puntos. Vemos ahí Intuyoso con su número 5, bonita descolgada, no consigue nada y una vez más 2 puntos. 2 puntos para Mixtecos, perdón, Intuyoso, y Mixtecos trata de recuperar, avanzar, trata de llevar agua a su molino, trata de servirse con la cuchara grande y vemos que simplemente el número 30 de Mixtecos realiza una combinación necesaria con su número 4, el número 4 con el número 5, el número 5 con el número 2, tiro de media distancia, recupera el número 2, el 5 con tiro de larga distancia, recupera Intuyoso con su número 4, hoy presente, hoy rescatando el deporte ráfaga, bonita jugada, bonita entrada que nos regalan y hay 2 puntos para Intuyoso. Vemos ahí Mixtecos manejando el esférico, Mixtecos con su número 4, una larga combinación, tiro de 2 puntos. Vemos ahí a Intuyoso con su número 11, manejando el esférico. Y no, el niño no juega, el niño ya jugó ayer, pero una mala combinación. Y pierden 2 puntos necesarios o posiblemente jugadas de A3 y Mixtecos con su número 5, bonita jugada, 2 puntos para Mixtecos. 9-13 favor Intuyoso, claro que sí, se levanta, recupera el número 4, bonita jugada y una falta y cuenta, dicen los señores árbitros. Falta el número 2. Gracias, señor árbitro. Y hay 2 posibles. Hay 2 posibles en estos instantes. El número 4 cuenta. Perdón, había imposible, mil disculpas. Cuenta el siguiente, el tiro libre. Y se realiza la famosa jugada de A3 que valen quilates de oro. Vemos ahí a Mixtecos visualizando este número 4, el número 4 al número 5, bonita jugada. El número 4 de a 2 puntos, claro que sí, 2 puntos para Mixtecos. 2 de 3, de 3, gracias señor árbitro. De a 3 nos dicen aquí, nos dicen los señores árbitros que de a 3. Intuyoso trata de hacer lo mismo, recupera ahí Intuyoso, el número 5 hace una mala combinación, vemos a Mixtecos piden tranquilidad y le roban el esférico. Estos jóvenes de Intuyoso parecen liebres, moviéndose de un lado a otro. Tiro de media distancia, el número 4 de Intuyoso logra 2 puntos para su equipo. Vemos ahí a Mixtecos con su número 5, Mixtecos movilizando el balón, movilizando el esférico y se le escurre el esférico a Mixtecos. Ahí vemos en estos momentos Intuyoso con el balón, el 5, ahí el 5 a un compañero y una vez más tiro de larga distancia, no concreta nada. Y balón a favor de Mixtecos. Balón a favor de Mixtecos. Moviendo Mixtecos en estos momentos, en estos instantes. El número 30. Previendo la jugada necesaria. Y claro que sí, ahí vemos esa jugada que se levantan con 2 puntos. Y ahí vemos una vez más a Intuyoso manejando el esférico con su número 4. 2 de a 3. De a 2, gracias señor árbitro. Claro que sí, 2 puntos más que concreta en estos momentos el equipo Intuyoso. Pero vemos a Mixtecos con su número 4. Mixtecos con tiro de larga distancia, recupera Intuyoso.
y una gran descolgada. Descolgada, jugada de pizarrón, la de tuya, mía, te la presto y te la vuelvo a regresar. Tiro de larga distancia, recupera el número 4 de Intuyoso. Vemos en estos momentos ahí visualizando, viendo con quién. Vemos ahí a Mixtecos, bonita jugada. Jugada que se concretan 2 puntos más para Mixtecos. Vemos ahí a Intuyoso moviendo el esférico al gran Oscar con su número 8. El número 4 Intuyoso recupera, ahora no hay ocasión, una bonita descolgada. 2 puntos. 2 puntos para Mixtecos. Este número 30, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, entra en triple y lo convierte en 2 puntos. Vemos ahí a Intuyoso peleándose por el esférico. Mixtecos con su número 4. No, bonita jugada que no es concretable. Un pase. De a 3, claro que sí. Gracias, señor árbitro. De a 3. 21-20, ya le dio la vuelta y Mixtecos a Intuyoso. Vemos ahí que Intuyoso en estos momentos se puede recuperar, igual que Independencia lo hizo en unos instantes. Claro que sí. Vemos en estos momentos ahí el esférico que queda a favor de Mixtecos. Mixtecos manejando el esférico. Mixtecos en estos momentos viendo tiro de larga distancia. Mixtecos. Vemos ahí Intuyoso con su número 11, bonita jugada que nos regala 2 puntos para Intuyoso. Claro que sí. Claro que sí, 22-21 favoreciendo a Intuyoso una vez más, le vuelve a dar la vuelta a la tortilla. Y vemos ahí a Mixtecos. Mixtecos también quiere alzarse con el triunfo en estos momentos. Estas jugadas de pizarrón que nos regalan ambos equipos. Falta el número 1. Perfecto, mil gracias, señores árbitros. Vemos ahí a Mixtecos con su número 30. Mixtecos hoy presente en este torneo relámpago de básquetbol varonil libre. Vemos ahí a Mixtecos con su número 5. Bonita jugada. Jugada de pizarrón que en breves momentos se disfrutan. 2 puntos más. Vemos ahí a Intuyoso, recupera a Mixtecos. Mixtecos con su número 30, el 30 al número 4. Vemos una vez más ahí, con toda esta habilidad para el básquetbol, estos grandes guerreros, del baloncesto que hoy están jugando al tú por tú. Tiro de larga distancia, recupera Intuyoso con su número 8, el número 8 con el número 5, el 5 con toda una gran descolgada ahí, bonita combinación, jugada de pizarrón y ahí 2 puntos más para Intuyoso. Señoras y señores, toda la carne al asador en estos momentos, toda la carne a la parrilla para ver quién se alza con el triunfo. Vemos ahí a Mixtecos. Recupera Mixtecos con su número 0, el 0 al 5, de a 3. Claro que sí, señoras y señores. Mixtecos trae lo suyo. Vemos en estos momentos ahí a Intuyoso levantándose con el número 11 y recupera ahí, tablerea una vez más. Y hay 2 puntos. Se empata este encuentro. Toda la carne al asador. Señoras y señores, la moneda está en el aire. Toda la carne en estos momentos para el mejor postor en estos instantes. Bonita jugada. Jugada que no es concretable y se pierden los puntos necesarios. Bonita jugada por parte de Intuyoso y 2 puntos. 2 puntos para este equipo de Intuyoso que sabe jugar al baloncesto, sabe jugar al básquetbol, sabe jugar al deporte ráfaga, señores y señores. Con mucha tranquilidad, Mixtecos con su número 5, el 5 con el 30 y una vez más al 5. Tiro de
A 3 puntos, claro que sí. 3 puntos más para el equipo mixteco. Y ahí Intulloso con una gran tapón que le ponen ahí a Intulloso. Y Mixtecos con toda la carrera de Asador, 2 puntos más. Claro que sí, señoras y señores. Intulloso ahí. Una vez más, de a 3 también. Traen la mano caliente estos jugadorazos. Se vuelve a empatar este encuentro, 31-31. Nada para nadie. Están jugando al tú por tú. Se les escurre el esférico al número 4 de Mixtecos y pierde la oportunidad grandísima para poder diferenciar el score entre estas jugadas. Vemos ahí 2 puntos más para Intulloso con su número 11. Mixtecos, ánimos Intulloso, que gane el mejor. Vemos ahí a Mixtecos con su número 5, el 5 número 4 con tiro de larga distancia. Recupera Intulloso, una gran descolgada, 5 al 4. Está marcado y falta el número 4. Falta el número 4 y cuenta. Hay un posible más. Hay un tiro libre del cual estas jugadas valen quilates de oro. Y claro que sí, cuenta ese tiro libre. Estas jugadas valen oro macizo dentro de estos encuentros. Vemos ahí a Mixtecos con el número 0 moviendo el esférico. Bonita jugada, bonita entrada del número 0, simplemente que no se concreta. Ahí vemos a Intulloso manejando el esférico. 4 al 11 ahí, bonita jugada. Hay 2 puntos más para Intulloso. Claro que sí, señoras y señores. Ahí vemos en estos momentos a Mixtecos moviendo el esférico con su número 5. El 5 visualizando una mejor estrategia para poder alzarse con el triunfo. Vemos en estos momentos ahí Intulloso con su número 4 se levanta con tiro de media distancia y 2 puntos logra completar. Y una vez más Mixtecos con su número 0. Mixtecos, ahí vemos Mixtecos recupera el esférico. Mixtecos con el número 0 se levanta y no concreta nada. Le dijo, tómame la mano, llévame a tu casa, pero no quiso. El número 8 de Intulloso ahí con el número 4 de Mixtecos. Vemos en estos momentos Intulloso, una gran combinación, lo piensa y de mucho pensar, 3 puntos para Intulloso. Hay un tiempo fuera para Mixtecos. Gracias, señor árbitro. Score 43-31, favoreciendo al equipo de Intulloso. Claro que sí, señoras y señores. Hoy recuerden la gran final de veteranos. Estos veteranos, estos guerreros del baloncesto nos enseñaron que el deporte ráfaga es para chicos y grandes. No hay edad, no hay momento para jugar al básquetbol. Claro que sí, ahí se va a reanudar este encuentro entre Mixtecos e Intulloso. Vemos ahí el número 4 saliendo de un buen descanso, cansado, agitado, golpeado después de tanto jugar este torneo relámpago. Vemos ahí, se levanta el número 2 de Mixtecos, una gran descolgada por parte de Intulloso. Y tiro, no, simplemente una gran finta. Y vemos al número 4. Bonita jugada el número 4. 2 puntos más para Intulloso. Le roban el balón ahí al número 0 de Mixtecos. Solita el número 4 y jugada espectacular. Vemos ahí a Mixtecos manejando el esférico. Mixtecos ahí una gran combinación con su número 5, el número 5, el número 30. Se va a levantar con tiro de larga distancia. Y
Esférico a favor de Intuyuso. Ahí vemos al número 8, al número 0, el número 0, al número 4 de Intuyuso, visualizando, concretando esas grandes acciones. Tiro de larga distancia. Recupera Mixtecos con su número 30, el 30 ahí con su compañero. Tiro de larga distancia. Recupera una vez más Intuyuso. El número 8, el número 8 al número 11, el 11 ahí con su compañero, el número 2, y recupera ahí Mixtecos. Hay 2 puntos para Mixteco. 2 puntos más en estos momentos, en estos instantes. El 8 de Intuyuso con mucha tranquilidad, con mucha paciencia ahí con su compañero. Tiro de larga distancia. Y vemos ahí que se pierde el esférico en estos instantes. Vemos ahí al número 5 de Intuyuso, 2 puntos. 2 puntos más para Intuyuso. Vemos ahí a Mixtecos manejando el esférico con su número 0. Y ruedan que rodan las ruedas del ferrocarril con toda la carrera asador. Mixtecos ahí visualizando de la mejor manera. El número 0, tiro de larga distancia. Con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pero simplemente no es concretable. No se concreta de a 1, de a 2 y de a 3 con este jugador con su número 11. Dice Mixtecos, también nosotros tenemos lo suyo, de a 3. Nos demuestran estos jóvenes, estos jugadorazos, estos guerreros del baloncesto, con tiros de 3 de alto corto. Y hasta aquí se termina este encuentro, señoras y señores. 36-52, favoreciendo al equipo Intuyuso.